Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Estaréis conmigo de acuerdo en que hoy en día los zombies se han convertido en un fenómeno de masas. Desde que George Romero sacó la película en 1968 de La Noche de los Muertos Vivientes, que dio a conocer a los zombies al gran público hasta nuestros días, la industria del entretenimiento ha lucrado su bolsillo con series, películas y videojuegos como la saga de Resident Evil, Guerra Mundial Z o The Walking Dead, con una gran aceptación por parte del público, aunque hay que confesar que el origen de los zombies esconde una oscura y trágica historia. La pregunta sería, y la pregunta por la que todos estáis viendo este vídeo, ¿existen realmente los zombies? Pues amigos, la respuesta es sorprendente, ya que la respuesta es que sí. Y son más antiguos de lo que nosotros nos podemos pensar, aunque no son exactamente como los describe Hollywood, y lo vamos a ir viendo todo poco a poco. El origen de los zombies se ubica en Haití, entre el siglo XII y el siglo XIII. Una isla ubicada en América Central, en las Antillas francesas, y son creados con veneno y magia negra de la mano de los sumos sacerdotes del culto vudú. Resulta que en esa época los esclavos africanos eran llevados allí para trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar. Según el portal web History Channel, en 1880 el periodista inglés Spencer St. John, un pionero en el estudio de la cultura haitiana y su tradición vudú y los zombies, dio a conocer el ritual por el que los jóvenes haitianos eran sacrificados por tribus aborígenes, haciéndolos beber una pócima aparentemente venenosa. Más tarde denunciaba el periodista que estas personas eran revividas por efecto de extraños sortilegios que impartían los sumos sacerdotes del culto vudú. Sin embargo, una vez resucitados, los jóvenes ya no parecían tener el control sobre sus actos y eran fácilmente obligados a trabajar como mano de obra esclava en las plantaciones sin evidenciar resistencia alguna. Con suficientes indicios acerca de la existencia de los zombies haitianos, de una auténtica existencia de los zombies haitianos, el etnobotánico de la Universidad de Harvard, Wade Davis, viajó a Haití en 1982 para investigar el caso certificado de 2 muertos vivos y hacerse con una muestra de la pócima que envenenaba a estos jóvenes. Así conoció a Clairvius Narcisse, que era un campesino que fue declarado clínicamente muerto en 1962 y reapareció vivo curiosamente en 1980. Según relató el haitiano, un hermano suyo había comprado los servicios de un sacerdote vudú para que lo transformara en un zombi, tras haberse negado a vender su parte de la herencia. Contó que al ser retirado de la tumba recibió una serie interminable de azotes que lo dejaron inconsciente y, aunque paralizado, tras recuperarse siempre permaneció lúcido. Inmediatamente fue trasladado a una plantación en donde trabajó como un esclavo junto a otros zombies, hasta que su amo murió y él volvió a recuperar la libertad. Extraña historia. Wade Davis además consiguió una muestra de esta susodicha pócima venenosa y la analizó exhaustivamente para encontrar unos resultados sorprendentes. Tras una larga investigación, el científico anunció oficialmente que los zombies eran reales, y publicó las bases químicas y sociales del proceso en el libro conocido como La serpiente y el arcoíris, este libro que estáis viendo aquí ahora mismo. Que de hecho este libro también tiene una película que está muy interesante y que la recomiendo encarecidamente a todos. El análisis demostró que el principal responsable de la existencia de los zombies era, para sorpresa de todos, el pez globo. Y vamos a explicar por qué. Resulta que este pez globo habita las cálidas aguas de las selvas tropicales de Haití, en donde abundan las especies alucinógenas. Este pez genera una neurotoxina muy potente llamada tetrodontoxina, que ataca directamente al sistema nervioso,
paralizando a la víctima y reduciendo su actividad vital a niveles mínimos, prácticamente imperceptibles, de ahí que los declaren clínicamente muertos, condición que además permitía respirar con cantidades ínfimas de oxígeno como las presentes en un ataúd enterrado, de ahí que no llegasen a morir, sino que quedasen con un estado de sedación. Cuando el muerto era desenterrado, el muerto entre comillas, se le daba a ingerir una especie de pasta alucinógena en base a batata, jarabe de azúcar y Datura stramonium, sustancia presente en una planta llamada pepino de zombie, que inducía al resucitado a un estado psicótico con signos de desorientación, confusión aguda y total amnesia. Entonces el sumo sacerdote lo declaraba muerto viviente y el zombi era bautizado con un nuevo nombre para una nueva vida. La noción del zombi ha formado parte de las supersticiones haitianas basadas en la creencia de que, a través de la magia o el veneno, hechiceros o sacerdotes vudús, llamados bokorgs o houngan, son capaces de hacer enfermar hasta la muerte a una persona a la que, tras ser enterrada por la familia, las hacen revivir. Dicha persona, por cierto, queda sometida a la voluntad de quien lo ha hecho volver a la vida. Los zombies entonces son traídos de vuelta de entre los muertos, y a veces controlados a través de los medios mágicos por parte de esos bokorgs o los sumos sacerdotes zombies. Me gustaría decir sobre Haití que fue la cuna del vudú. Fue demonizado constantemente por los europeos como un lugar violento, supersticioso y mortal, donde estaba extendida la magia negra y la brujería, y donde ocurrían casos de canibalismo, sacrificios humanos y peligrosos ritos místicos. No fue hasta el siglo XX, después de que Estados Unidos ocupara Haití en 1915, que estas historias y rumores comenzaran a sintetizarse por fin en la idea del zombi o muerto viviente. La palabra zombi, además, proviene de la palabra africana que os pongo aquí en esta parte, porque la verdad es que es difícil de pronunciar, que significa cuerpo en el lenguaje de una de las etnias de Gabón, y de este vocablo que tenéis aquí, que tampoco soy capaz de pronunciar, que significa el espíritu de una persona muerta, en lengua bantú del Congo. ¿Qué pasa? Muchos de vosotros os preguntaréis, pero ¿qué pasa con toda esta gente que está siendo de alguna manera zombificada, ¿no? ¿Qué pasa sobre todo con su alma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el alma de estas personas? Pues vamos a explicar qué es lo que pasa según la cultura del vudú, porque dentro de la religión del vudú está presente el concepto del alma dual, cosa que parece bastante interesante. Se encuentra íntimamente ligado con la figura del zombi, además. Según esta tradición, existirían dos tipos de alma. La primera de ellas sería el Gros Bon Ange, que sería el gran buen ángel. Y el segundo sería el Ti Bon Ange, que sería el pequeño buen ángel. El primero es un alma que está en relación directa con el cuerpo. Hablamos del gran buen ángel, el Gros Bon Ange. Y es un concepto espiritual al que se le atribuye la memoria, los sentimientos y la personalidad de la persona. Dentro de la religión vudú, perder el Gros Bon Ange equivale a perder la vida. Sin embargo, el segundo tipo de alma, el Ti Bon Ange, está ligado al cerebro, a la sangre, a la cabeza y a la conciencia del hombre. Y esto está directamente relacionado con lo que los creyentes llaman, el proceso de zombificación, pues el Ti Bon Ange sería capturado por el hechicero o el bokor antes o después de la muerte de este, de diversas formas y para distintos propósitos. El Ti Bon Ange, una vez que es capturado, es depositado por lo general dentro de un cántaro, según cuentan las historias, una botella o en el interior de un cráneo. Estos individuos, como ya se mencionó,
no mueren, sino que son inducidos a una muerte aparente en estado de letargo a través del envenenamiento y posteriormente son enterrados vivos y sacados de sus tumbas. La tradición oral haitiana sostiene que una vez enterrada la persona en cuestión, esta es exhumada y llamada 3 veces por su nombre por parte del Bokor. El envenenamiento puede ir acompañado del robo del T-Bone Ange, lo cual significaría que el zombie es realmente un individuo con el alma incompleta. Esto ha sido algo bastante extraordinario. La verdad es que haber dado con esta información me ha sorprendido bastante ver que los zombies tienen una historia más antigua de lo que yo me pensaba y unos orígenes tan trágicos. La verdad es que me han dejado de alguna manera mella en mí. Porque esto es bastante curioso si pensamos realmente hasta qué punto puede llegar a ser retorcida la mente humana, ¿no? De incluso extraer el alma a un ser vivo para poder seguir utilizándolos como esclavos hasta la muerte. Y bueno, es que se decía que en Haití había una manera de escapar del hombre blanco que era haciendo un pacto con el diablo, ¿no? Y no sabemos si de alguna manera quizá estos esclavos africanos que se llevaban hasta Haití preferían quizás liberarse de su alma, ¿no? Y dejar a su cuerpo atrás para así poder escapar del hombre blanco, amigos. Historias increíbles. Espero que os haya gustado este programa, que os haya resultado interesante y como siempre nos volvemos a ver en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.